Ahí va. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los que están haciéndose presentes, porque bueno, es una buena tarde, una buena invitación, de eso estamos absolutamente seguras, eh, para estar aquí en el espacio de conversaciones entre grandes acerca de los chicos de la Fundación Juanito. Y, y decíamos que estamos muy contentas y muy complacidas de que estén por ahí, porque, bueno, con nosotros hoy está una maestra y una amiga y una persona que queremos mucho, que se llama Lili Maltz. Y la voy a presentar, Lore, aquí ambas. Lore es una de las directoras de la Sí, Fundación sí, Juanito, por las dudas, por si no nos conocen, y la que suscribe aquí también, Gilda Podestá, ambas codirectoras generales, pero también hay entre todos nosotros una cantidad de personas, entre colaboradores, personas que nos acompañan desde organismos gubernamentales, pero también el equipo, enorme equipo de Fundación Juanito, con el que hacemos cuerpo todos los días para cuidar, criar a muchos niños, niñas y adolescentes que han pasado por situaciones difíciles. Así que, bueno, otra vez sean bienvenidos. Y ahora, si les parece, sí, la voy a presentar a Lili. Lili es, y me encanta esto, militante y defensora de la ESI, capacitadora y asesora externa en instituciones educativas del ámbito público y privado y en espacios comunitarios en temas referidos a la educación sexual integral y al vínculo familias-escuelas. Es además docente en diferentes postítulos y especializaciones, integrante del colectivo Por Más ESI, autora de diversas publicaciones y artículos sobre ESI, los libros Conversaciones con la ESI, entre desencuentros y entramados de ternura, cartas, diálogos y reflexiones acerca del convivir en las escuelas, que es el último de los libros y ahora les vamos a contar. Vaivenes de la ternura, ESI en el nivel inicial, distancias y cercanías entre familias y escuelas del 2021. Otro libro reconocido de interés para la promoción de los derechos de las mujeres, género y diversidades por la legislatura de Cava en 2023 y ESI, una oportunidad para la ternura del 2018, todos de Noveduc. Y decía que este libro de conversaciones dio lugar justamente a nuestro encuentro de hoy. Y ella ha honrado ese título, creo, porque a lo largo de este libro se sirve justamente de este ir y venir, charlando, conversando, versionando con la ESI, entre muchos otros ejemplos, experiencias que ella recoge. Y decía también, hace un ratito, lo compartía con ella, también con una enorme generosidad respecto de la cita de muchos autores con los que ella también dialoga. Así que, bueno, Lili, para darle esta entrada a un libro que por suerte pudimos compartir en tu muestra en la Feria del Libro, que fue preciosa, y que es Conversaciones con la ESI entre desencuentros y entramados de ternura, cartas, diálogos y reflexiones acerca de convivir en las escuelas. Contanos cómo llegó hasta vos este título. Mm. Bueno, en principio, agradecer la invitación a Juanito. Yo creo que después tiene que contar un poco más de todo lo que hace, que es súper importante siempre, pero en este contexto, defender y cuidar a las infancias vulneradas y vulnerables es una tarea vital, central e imprescindible, así que yo voy a dar respuesta, pero en algún momento
quiero que pongan un poco más en valor la tarea de ustedes, que es inmensa. Gracias. Y además, recién también cuando estábamos chusmeando en la previa con Lore y Sheila, recordaba que la primera presentación de mi primer libro, Hice una oportunidad para la ternura, fue en Juanito, y eso genera su marca. Así No, que bueno, no, y agradecer a todas las personas que hoy están acá acompañándonos en un día tan particular y tan movido, ¿no? Un día bueno, por lo menos yo particularmente estuve ahí en la plaza, y la sensación es que pasan cosas en las redes, pero cuando se juntan los cuerpos, se juntan los cuerpos y pasan cosas. Así que nada, fue un día muy particular en relación a esto. En relación bueno, perdón, y una cosa más me parece importante, la idea es que esto sea un conversatorio. Entonces, lo que conversamos con Lore y con Gilda era que primero ellas podían hacerme algunas preguntas, y de hecho la invitación era esa, pero lo que nos interesaba a las tres era que todas las personas pudieran hacer preguntas, resonancias, compartir, nada, y que esto de verdad sea un diálogo y una conversación. Así que la invitación desde el inicio, más allá que quizás Gilda o Lore empiecen con algunas preguntas, es que cada quien quiera hacer alguna pregunta, lo avisa por el chat, levantan la mano, no sé, vemos cómo lo hacemos, pero que de verdad sea hacer honor al perfecto, título del libro, y que sea un conversatorio también. perfecto. En realidad todos los títulos de mis libros son títulos largos. Tengo una dificultad de síntesis para poner el nombre de un libro, porque quiero que diga mucho, y que quien se acerque sepa por lo menos de qué trata. Conversaciones con la ESI tiene que ver con que tomo el formato de conversación, de diálogo, converso con la ESI conversa también con familias, con docentes, conmigo, y también nos escribimos cartas, y también la ESI le escribe cartas a docentes y a familias. Y elegí un poco este formato porque en este libro tomo temas que son muy incómodos, que son temas complejos, que son temas duros, y encontré en el formato conversación y en el formato diálogo, por un lado, una cuestión de mucho placer. Me resultó muy placentero, aunque divertido, ¿no? Hasta me imaginaba ese diálogo con la ESI, me imaginaba su voz. De hecho la ilustré, digo, me animé también a compartir algunas ilustraciones. En el libro hay muchas ilustraciones de Laura Jaite, que es una maravilla y es una ilustradora profesional, y me animé también a ilustrar la tapa, a ilustrar a la ESI, a ilustrarme a mí. Me costó un montón, pero bueno, fue como esto, imaginármela. Y el formato conversatorio, el formato de diálogo, me ayudaba a tramitar la transmisión de temas que eran muy duros, ¿no? Entonces encontré esto, y además porque me parece que es un recurso hermoso para que las docentes, los docentes o quien trabaje en algún lado puedan jugar con otros recursos literarios y salir un poco de a veces de lo académico, de lo enciclopédico, ¿no? De que si es un informe tiene que ser un informe, y si tiene que ser un ensayo tiene que ser un ensayo, y hablar en difícil y con muchas cosas. Me parece que también está bueno como jugar, ¿no? Con algo del orden de la ficción, del orden del juego, también para poder tramitar y decir cuestiones que nos importan, ¿no? Por eso es también una invitación a que cada quien encuentre sus propias conversaciones y sus cartas con la ESI, con las familias o con quien fuere. Entre desencuentros y entramados de ternura, porque creo que el punto de partida hoy en el que estamos es el desencuentro, ¿no? Es la desconexión, es la desconfianza, es el miedo, es el prejuicio, ¿no? O sea, no partimos de lo común y de lo comunitario, es algo a construir hoy, ¿no? En este contexto. Y la necesidad de entramarnos, ¿no? Y entramarnos desde la ternura, que lejos de ser un concepto naif, hoy es un concepto que tiene profundamente revolucionario y político, ¿no? Entonces, digo,
Y entre desencuentros y entramados de ternura, porque también, y acá hago referencia a otro libro anterior, es como son vaivenes, donde nos desencontramos, nos entramamos. Ningún entramado hoy es definitivo, y ningún desencuentro hoy es definitivo, ¿no? Vamos y venimos entre desencuentros y entramados, de alguna manera. Y la última parte, cartas, diálogos y reflexiones acerca del convivir en las escuelas, porque uno de los temas que es el eje del libro, aunque aparecen otros, tiene que ver con las dificultades para convivir, ¿no? Para convivir con las diferencias, ¿no? Convivir con quienes nos propone el algoritmo es fácil, ¿no? No, todos pensamos lo mismo, igual consumimos lo mismo, sentimos lo mismo, el asunto es convivir con la diferencia. Y bueno, entonces elegí, digamos, esta problemática porque en cualquier espacio, en cualquier escuela, lo primero que aparece como comentario es: no me van con las familias, están muy demandantes, los chicos no pueden armar equipos, no se escuchan, se matan todo el tiempo, no sé qué hacer para bla, bla, bla. Entonces digo, bueno, vamos a tomar el tema, no lo vamos a eludir y pensar a ver qué puede la escuela, ¿no? En este contexto. Y digo algo más y ya cierro porque hablé un montonazo. Dos cositas quería, como introducción al libro, hay una frase que es del 2007 de Franco Berardi, que es una pregunta que también recorre el libro, que dice, que es la de él, ¿no? ¿Cómo construir posibilidades de intercambio que reactiven la ternura, el reconocimiento y la circulación afectiva y discursiva? ¿Cómo construir espacios de trabajo creativo en los pliegues de la vida precarizada, ¿no? Y me parece que es una hermosa pregunta, una hermosa invitación a poder pensar en cómo respondemos. Y después sigo con una poesía sobre la belleza de la trama. El último párrafo dice: hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro. Y yo creo que hoy la gran tarea que tenemos quienes estamos en las escuelas y en cualquier institución, es hacer de esa institución refugios de la esperanza, lugares de nacimiento donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro, ¿no? Y poder pensar con otros y con otras y con otros cuáles son las condiciones para hacer de los espacios en los que estamos refugios de la esperanza donde nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro, en este contexto, ¿no?, tan desangelado. Hablé un montón, así que sigamos con las preguntas y prometo que voy a ser más acotada con las respuestas. No, está buenísimo porque das un puntapié. Como dijo Lili, estaría buenísimo que aparezcan las preguntas a través de lo que vamos dialogando en el chat, si quieren, o con la manito, de alguna manera avisando que quieren participar y bueno, y podamos hacerlo así fluido. No, yo pensaba en esto último que decías vos, que es el gran desafío, pero también digo que tiene un fondo, ¿no? Para trabajar relativo, por ejemplo, a la virtualidad, a la construcción de un mundo ficticio, porque uno se pregunta por qué estas cuestiones se están dando de este modo, ¿no? Y vos hablás muy especialmente, siguiéndolo a Bifo también. En relación a esto, me pareció una frase ahí, dice, cuando la virtualidad crea un mundo ficticio, dice, sin olores, pelos, imperfecciones, y entonces te sumergís un poco en esto de la incompetencia para la socialización. ¿Por qué nos está costando tanto hacer ser con otros, ¿no? Sí, tal cual. A ver, una de las cuestiones que empiezo en el libro es como a preguntarme y compartir, porque a mí, como vos decís, me sirvió la lectura puesta en diálogo con el trabajo territorial de algunos autores,
es por qué nos cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto convivir, digo las escuelas, pero insisto en cualquier institución, ¿no? Entre docentes y familias, entre los chicos, y creo que hay muchas cuestiones que impactan, fundamentalmente una cuestión de época donde el individualismo exacerbado, el sálvese quien pueda, el otro es mi enemigo, de quien hay que desconfiar y si lo puedo pisar mejor, ¿no? Pero además de esta cuestión que tiene que ver con el neoliberalismo y el mercado, fundamentalmente el peso que tiene la virtualidad en las dificultades para convivir cuando las escuelas son espacios de presencia, son uno de los pocos espacios donde los cuerpos están presentes todo el tiempo, todos los días. Y la virtualidad, esto lo dice Bifo, ¿no? Crea un mundo irreal, ¿no? Donde no hay pelos, donde no hay nada que nos molesta del otro. Pero también Sadin plantea y hace un análisis muy interesante, ¿no? Respecto del peso de la virtualidad en el sentido de crear burbujas identitarias, ¿no? Y yo digo, yo también lo hago, ¿no? Cuando hay alguien que nos molesta o interrumpe en nuestros muros, en nuestras redes, con un desacuerdo, uno apretás la tecla y la otra persona la bloqueás, es fácil, ¿no? Y terminamos siempre regodeándonos con los que piensan como yo, ¿no? Cada quien. Entonces hay una cuestión de vivir en burbujas identitarias sin darnos cuenta siquiera que lo son, ¿no? Entonces nos vamos desacostumbrando a disentir, ¿no? Porque además en las redes es me gusta o no me gusta, o sea, son dos binomios. Matices no existen, vaivenes no existen, ¿no? Son estados de quiero, no quiero, me gusta o no me gusta. Y por otro lado también, digo, en relación, por ejemplo, y esto lo vivo yo, lo vivo también inclusive con mis hijos, uno se va desacostumbrando a hablar. El teléfono celular es más para conectarnos, enviando mensajes, enviando audios, ¿no? Pidiendo permiso para hablar con la otra persona, acelerando a veces para escucharla más rápido, ¿no? Deformamos el audio, ¿no? De la otra persona porque estamos apurados y la escuchamos en dos, en dos. A mí eso me parece terrible, pero escucho mucha gente que lo hace. Entonces, claro, en la escuela tenemos que bancar que cada quien hable a su ritmo, ¿no? Que se tome su tiempo, poder disentir sin bloquear a la otra persona mirándola a la cara. Es difícil, o sea, si pensamos esos ejemplos concretos, si pensamos en las escuelas, lo que pasa es esto, es muy complejo, de verdad, o sea, de verdad nos acostumbramos a hablar con quienes piensan como nosotros, entonces, o a resolver las cuestiones eliminando la diferencia. Entonces, bueno, realmente, ¿cómo hacemos de las escuelas espacios donde nadie queda afuera, ¿no? De la fiesta y del encuentro si nos acostumbramos a eliminar así de fácil a lo que nos molesta o a quien nos molesta? Y ni hablar, y sumemos nuestro contexto nacional, donde a la otra persona se la expulsa, al diferente, ¿no? Se la denigra, se la humilla, ¿no? Sea una persona con discapacidad o las disidencias, digo, hoy hay una cuestión o por color de piel o lo que fuera, entonces esto es muy complejo. Y en el vínculo con familias, digamos, yo pongo un ejemplo también, que una directora decía que los grupos de WhatsApp con la familia generan situaciones de mucha paranoia, de mucha desconfianza, de denuncia, pero en las situaciones de cara a cara se arma otro juego, o se intenta armar otro juego. Entonces tiene mucho peso cómo nos vamos subjetivando cuando la escuela tiene esta cuestión de la presencia fundamentalmente, los cuerpos ahí juntos. Vos hablás de esto del cómo construimos cuerpo ahí, ¿no? Sí, tal cual. Cómo construimos cuerpo amorosamente entramándonos y que no sea para golpear, lastimar, ¿no? Reventar una escuela, no sé, ir a pegarle a una docente, ¿no? ¿Cómo ponemos cuerpo desde un lugar
que no tenga que ver con la violencia, ¿no? Porque lo que estamos viviendo son muchas situaciones que eran impensables tiempo atrás en relación a esto. De docente, de familias a docentes. ¿Cómo? No sé si alguien dijo algo. No, no escuché. No, Ah. no, no. Seguí, Lili. Eso, como situaciones que eran impensables tiempo atrás, ¿no? De familias que van y increpan al docente o lo violentan o entre los chicos, ¿no? Como me parece que una cuestión muy necesaria hoy a pensar en las instituciones es el tema del miedo, ¿no? De qué nos pasa con el miedo. Eh, Hay una autora, ahora me fijo por dónde lo tenía, María Pía López, que dice algo que a mí me encanta. A ver si lo encuentro. Acá en la 31. Ella dice, nos hace una invitación que dice, pensar el miedo para que la vivencia de la fragilidad no nos arroje al sinsentido de la seguridad, ¿no? Y a mí me parece que esto es fundamental, o sea, ¿cómo hacemos en las escuelas para trocar el chaleco antibalas que nos ponemos, ¿no? En relación a las familias o entre los chicos y demás, ¿cómo hacemos para compartir el miedo y que en vez de andar con chalecos antibalas, abrigarnos, digo, con palabras amorosas, abrigarnos con tramas, abrigarnos desde otro lugar, ¿no? Pero la sensación es que tenemos que ir todo el tiempo, ¿no? Con el tema de la seguridad, protocolos, actas, y cuesta mucho en ese contexto el diálogo, ¿no? Por eso me parece que una tarea central es poder compartir el miedo y que en todo caso la fragilidad devenga, ¿no? En potencia, que la fragilidad no sea sinónimo de vulnerabilidad, sino que la fragilidad compartida, ¿no? Devenga en potencia de poder hacer algo con otros, compartir los miedos, compartir la fragilidad, compartir los sinsabores de este contexto para poder armar lo común, ¿no? Nos necesitamos con las familias, se necesitan entre los pibes, ¿viste? Como poder ir por ahí, poder armar otro juego. Hay una paradoja y no podemos ser o constituirnos sin otros, Ujú, y esa presencia además es absolutamente indispensable, ¿no? Pero hoy el otro puede ser entendido como peligroso y entonces eso también crea un estado de cosas muy, me parece entre confuso y muy primario en el contacto con el otro, ujú, ¿no? ujú, Vos sabés que hace unos días hablábamos con un colega que me llamó, que nos llamó, porque esto que vos evidenciás respecto de las escuelas, en los hogares de niños, sobre todo, donde han sucedido cuestiones del orden del daño, digamos, y de la violencia sobre los cuerpos de los pibes, es muy fuerte, ¿no? Y una de las cuestiones que sucedían es que justamente cualquier niño o más grande, adolescentes, pues nosotros alojamos también adolescentes, están ubicando en el contexto institucional muchas veces estos aspectos donde claramente si hay una denuncia, ¿no? Si hay una observación sobre algo que puede atacar un derecho de los pibes, rápidamente se arma un protocolo. Entonces me comentaba lo preocupado que estaba porque, y no estamos lejos nosotros tampoco, lo difícil de atender con afectividad, con cuerpo, esta cotidianeidad, mientras están expuestos aquellos, o estamos expuestos aquellos que cuidamos, también a una denuncia, ¿no? A una posibilidad de que se nos marque como, por ejemplo, abusadores. Y que eso además levanta en el contexto, digamos, institucional, protocolos, judicializaciones y procesos que son muy dolorosos y que dejan a veces a los cuidadores, a los educadores, a los profesionales en una situación de mucha perplejidad, ¿viste? Y decir, bueno, ¿qué hago? No los toco más, me decía el colega, ¿no?
Sí, ese es un tema súper complejo que empecé a investigar hace mucho y escribí en vaivenes y decidí retomar acá en conversaciones, porque una de las cuestiones que me preocupa fuertemente de la mano de la ESI es empezar a naturalizar la desafectivización o algo así, no sé bien cómo se dice, de las prácticas docentes, ¿no? O sea, esto que vos decís, no los cambio, no los toco, no los abrazo, no le hago upa. Y me ha pasado y me sigue pasando en cualquier institución que voy, de la primera infancia, y pregunto, y cada vez más, si en esa institución cambian a los chicos, los higienizan, me dicen que me dan un no rotundo, llamamos a la mamá solo en caso de... y está como muy naturalizado. Entonces, sumarle a ese contexto de la retracción del afecto, de la retracción del abrazo, el enchufarlos a un celular desde muy temprana edad, digo, cabe acá una pregunta importante, quienes trabajamos con las infancias y adolescencias, respecto de qué cuerpo estamos construyendo, qué cuerpos, digamos, sin abrazos, sin expresiones afectivas, con adultos que se reservan el derecho de abrazar, ¿no? Y además con una virtualidad donde enseguida vos vas a ver ellos están comiendo la escena familiar y los chiquitos con el celu, ¿no? Entonces me parece que es una pregunta fuerte que nos tenemos que hacer respecto de los cuerpos y las marcas que estamos dejando. Pero además lo que quiero decir es que tampoco acuso a ningún docente que con absoluta vehemencia hoy dice yo no los toco, porque si su compañero fue lastimado, escrachado, denunciado, golpeado por haber tocado y que en el grupo de WhatsApp eso se leyó como un abuso y toda la cadena que sabemos, ¿desde qué lugar, si soy coherente con la empatía, le voy a decir a ese docente no, anda y cambialo igual? Digo, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Entonces me parece que es un tema al que elijo no eludir, porque es un tema muy complicado, y hoy hablamos antes, es un tema además que se mide en versus, ¿no? Son varones, son pedófilos, son feministas, entonces el varón es pedófilo, y entonces si decís que no al feminismo se enojan los... Entonces, es muy complejo analizar esta problemática por fuera de clichés y de representaciones y de bandos, pensar situado, y sobre todo, y es lo que propongo en el libro, pensar con las familias y compartir con las familias esta problemática. O sea, sentarnos y en vez de empezar con la planificación, decir, a ver, ¿ustedes tienen miedo? Porque leyeron Jardín del Horror, porque esto, porque... Bueno, nosotros también tenemos miedo, porque le pasó esto a una compañera. En el medio están los chicos, no los cambiamos, no los sabemos. Estas son las consecuencias, pongámoslas en la mesa. ¿Qué pasa cuando no se los cambia? ¿Qué pasa cuando están 2 horas pillados o con caca esperando que los vengan a buscar? ¿Qué pasa cuando necesitan UPA y no? ¿Qué pasa? Esto tiene marcas, pongámosla en la mesa. Decidamos en conjunto, como personas adultas responsables, borrando un lado y otro lado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Estamos en un problema, pensémoslo, metámonos en el medio de este problema. No hagamos como que no existe y que acá no pasó nada, ¿no? Entonces me parece que esto es central. De hecho, y sabiendo que es un tema muy doloroso, elegí un formato que es que la ESI le habla a una mamá, a la mamá de Sol, que está a punto de enviar un mensaje al grupo de WhatsApp diciendo que el maestro abusó de su hija. Digo porque estos son escenas cotidianas. Y la ESI le pide, por favor, que espere, que quiere conversar con ella para darle algunos argumentos, por lo menos para que lo dude, para que no sea tan categórica. Y ahí entran en una conversación, ¿no? Donde aparece la pregunta, bueno, entonces estás diciendo que Sol miente. Bueno, pero yo leí que los profes varones, ta. Bueno, pero en el noticiero salió, bueno, todas las cuestiones que todo el tiempo están ahí dando vuelta, porque lo pienso también como un recurso que les puede ayudar a los docentes para conversar con las familias.
empáticamente, digo, sin enojarse, pero tratando de encontrar conversaciones donde se corra, ¿no? Del lugar del protocolo, del acta, del miedo, de la inseguridad, a poder, insisto, armar conversaciones en ronda respecto de este tema. Sí, porque por otro lado pensaba, hay un nivel de banalización también ahí cuando vos tramitas semejantes situaciones por WhatsApp Tal cual, tal cual, y, tal y- cual. y abrís algo de un orden que después es absolutamente ingobernable. Tal Y cual. Y hay dos cosas, Gilda. Por un lado, una banalización de lo que implica sentarnos a conversar y no entrar en lo que implica el grupo de WhatsApp. Pero además una banalización del abuso, o sea, todo es abuso. Un abrazo de un nene de 4 a uno de 3 es abuso. Un abrazo de un profe que lloró y lo abrazó es abuso. Todo se transforma. Mira, no sé si les conté, pero hace 3 días en el mismo día me llama una amiga que el hermano de una amiga de ella estaba buscando un perito de parte porque lo habían acusado de abuso. Bueno, y ese mismo día me llama otra amiga que su hijo tiene una hija que va al jardín y que en el grupo de WhatsApp estaba el atónito porque empezaron. Porque sala de 3, fulanito mordía a otro y la maestra no hace nada. Menganito se bajó los pantalones, ¿no? Y entonces, y terminaron con que a mi hijo la maestra le dio la teta, ergo es un abuso, ergo fueron a la policía a hacer una denuncia. Así, en términos de minutos. ay, por Y Dios. el hijo de mi amiga me escribe y me dice, porque ella sabe que tomo esta temática, me dice, no lo puedo creer. El 25 de mayo, este grupo de desaforados, perversos y abusadores, bailaron juntos, se divirtieron el 25 de mayo desde un lugar amoroso. ¿Cómo Qué al tiempo dicen esto? Bueno, ¿qué hacemos? Me pregunta, porque nosotros no queremos sumarnos a esta locura. Y yo, me parece bárbaro, me parece genial, porque muchas veces lo que pasa es que por un supuesto cuidado se le dice a las docentes, ustedes no hablen, se les dicen a las familias que apoyan, ustedes no digan nada, claro. por protocolo, por no sé qué corno. Entonces solo quedan haciendo ruido las voces de las familias que le vieron en que la maestra jugó con las muñecas y eso se transformó en que se bajó, aparte imagínense con este frío, una maestra, no sé, se pierde la racionalidad, que se levanta, que saca su teta, le pone al nene a chupar, o sea, una locura, pero esta locura le hicieron la denuncia a la policía, estoy hablando la semana pasada y te juro que no es ficción nada de lo que cuento. Entonces, bueno, me decía, ¿qué hago? Bueno, entonces me mostró y me pareció maravilloso la nota que mandaron. Primero en el grupo de WhatsApp, diciendo, no nos sumamos a esta locura por esto, 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 esto. Y además, si hubieran sospechado, no es la manera de resolverlo, meter una denuncia, separar a la maestra, que los chicos no estén con la maestra, digo, no, esto. Y además, bueno, la posibilidad de hacer una nota escrita, un abrazo al jardín. Comento esto porque esto es lo que está pasando mucho en las instituciones y además porque podemos aprender de las buenas experiencias. Y hablo de buena experiencia a cuando hay familias que no adscriben a esto y entonces podemos armar otros lazos, porque si no pareciera que el único lazo es jardín versus familias y las únicas familias son las que se oponen. Entonces, trabajar con las familias que apoyan, acompañan, adhieren, que dicen, che, a esto no me sumo, hoy como estrategia de lazo también es fundamental, ¿no? Y digo, esto me pasó la semana pasada, el mismo día, o sea, esto está pasando fuerte, por eso me parece importante poder tener, por un lado, claves de lectura y entender que esto que pasa no es un fenómeno individual de una institución. Esto me parece fundamental, porque a veces uno carga
con una responsabilidad individual de cuestiones que son del orden de lo político y social. Entonces poder decir, bueno, esto hay algo de lo epocal que incita a esto. Bien. Ahora, de manera situada, ¿qué podemos hacer concretamente con este grupo, en esta comunidad, con estas familias, ¿no? Y poder hacer este cruce entre lo epocal, pero a la vez de que la escuela sí puede hacerse responsable, pero sin pensar que es responsable y que esto que le pasó tiene que ver con que trabajó mal, ponele, ¿no? Esto me parece importante. Sí, mientras hablabas pensaba que esto de instalar situaciones de conversación y presencia también es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho en el contexto del hogar, que tiene que ver con la confianza. Así que me parece que ese piso, ¿no? Donde básicamente empezamos a tenernos en cuenta de una manera diferente, ¿no? A través de la confianza instala otra posibilidad, ¿no? Otra proyección para estar juntos. Bernardita, te tengo al lado y habías levantado la mano, así que te doy Sí. la palabra. No, quería decir solamente una cosa muy chiquita, que también como que siento que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y sobre todo lo que uno le dice a los niños, porque por más de que sea un relato que no haya pasado, el relato se instaura en el niño. Entonces como que siento que también actualmente como que se dice libremente palabras como abuso sexual o violencia, como sin, como sin tener en cuenta que eso deja una marca, ¿no? Y como que hay que tener mucho cuidado, como que también nada, quería decir eso. No, seguro, porque también esto que decís es importante, porque que un niño escuche a su mamá o a su papá hablar en el grupo de WhatsApp y demás que fue abusado, se inscribe en su subjetividad como niño abusado. Y esto no es menor, no es menor creer que fuiste abusado en tu infancia si no lo fuiste, obviamente, si no lo fuiste. Entonces me parece que hay algo importante también a trabajar con las familias en relación a lo que decíamos antes, no banalizar lo grave, lo terrible, lo doloroso. Digo, y en Juanito lo saben, ¿no? Porque trabajan con muchas infancias que han sido realmente abusadas. Entonces no podemos tan banalmente, tomados por la angustia que a veces uno sabe, que un nene escucha así porque la maestra abusó, porque está siendo abusado, porque no. Digo, esto queda inscripto y me parece que es un tema también a trabajar con las familias respecto de, sin darse cuenta, cómo terminan banalizando algo que nadie quiere banalizar, y mucho menos en las instituciones, y mucho menos en el hogar, ¿no? Y tener cuidado con esto, ¿no? Me parece que es importante esto que vos señalás, ¿sí? No sé Yo si hay quería más preguntas. agregar, Sí, ah, perdón. ¿estaba Sí, hablando alguien? no, no, yo iba a decir que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, que será muy bienvenido. Yo lo que iba a agregar, que te venimos leyendo y te vengo escuchando hace muchos años, ¿no? Pero en este último libro, sobre todo, la ESI como resistencia, porque obviamente hay que ser muy cuidadoso como uno se maneja cuando cuida al otro, porque esto que pasa a nivel inicial también pasa en la secundaria, que si le pones un uno, tenés una denuncia porque no le diste todas las oportunidades para que rinda, y esto que vos arrancaste diciendo, ¿no? Arrancaste el libro o encaminaste el libro desde una conversación, que creo que es algo que hay que poner en valor, porque es lo que se ha perdido a la hora de debatir y de confrontar. Y en ese punto, más allá de que dijiste un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que vos puntualizarías respecto de la ESI, que justamente son las que hay que cuidar más, hoy más que nunca, ¿no? Como resistencia, porque tampoco podemos anestesiarnos ante esto, porque dejamos muy desamparados a los pibes. No solo se trata de que se pierden ese abrazo o esa caricia cuando la necesitan, también es un mensaje muy desolador. Pensaba en la ternura, que vos también lo tomás. Entonces, bueno, quería escucharte en este punto, ¿dónde vos subrayarías?
Linda pregunta, Lore, me haces pensar. Creo que hay, a ver, se me ocurren varias cuestiones, ¿no? Por un lado, digo, y no es casual que la ESI hoy a nivel nacional y en Cava, donde yo estoy trabajando, en realidad estoy trabajando en distintos lugares, esté absolutamente desfinanciada, se bajaron los materiales que estaban subidos de manera gratuita, o sea, ni siquiera esto tenía un costo, ni siquiera tienen la excusa de que salía plata, ¿no? En todo caso, se están pagando capacitaciones a fundaciones para bajar línea, que después lo desarrollamos, si querés, ligado a la educación emocional, pero no, ni siquiera tienen la excusa como cerraron el Ministerio de Mujeres y Diversidad, de costos ni de gastos, eran materiales que estaban subidos de manera gratuita, o sea, esto es pura crueldad, los sacaron, los bajaron, ¿no? Sí, cuando se bajó al portal. Sí. Tal cual, lo mismo que con Paca Paca, o sea, de hecho en el movimiento al cual pertenezco por Macesis hicimos todo un trabajo, hay un enlace en el libro y lo hemos compartido muchas veces donde fuimos recuperando el material, ¿no? Entonces digo, es un contexto en ese sentido bastante adverso y complejo y por suerte muchas personas estamos muy convencidas, especialmente el estudiantado, en el valor de la ESI. Yo creo que hoy hay un valor fundamental, hay muchos, pero hay un valor central que tiene que ver con el alojar las diferencias en un contexto de tanta discriminación, de tanta exclusión, de tanto, digamos, donde se vuelve a instalar la idea de lo normal y lo que queda por fuera de la norma, pero cada vez desde un lugar terriblemente burdo, esto normal, es casi hombre europeo, blanco, ¿no? Familia de clase alta con niños, o sea, lo normal ya está así, ¿no? Ni siquiera entra un cuerpo gordo, ni siquiera, ni hablemos de los cuerpos con discapacidad, ni hablemos de las personas trans, de las infancias inmigrantes, o sea, están como, lo normal quedó reducido, ¿no? A un grupo absolutamente minúsculo y todo lo demás es denigrado y denigrante. Entonces me parece que un tema central, un gran valor de la ESI es interpelar esta idea de lo normal, de qué hablamos cuando hablamos de lo normal y mostrar que atrás de esta idea en realidad hay una norma que hay que revisar, que la idea de cuerpo normal responde a una norma que revisar, la sexualidad normal responde a una norma de sexualidad que queremos revisar. Entonces, la lente de la ESI para visibilizar las relaciones de poder ocultas atrás de toda norma, no sé si lo dije muy en difícil, a mí hoy me parece central, ¿no? Cuando nos dicen, la ESI baja ideología de género, Paca Paca atenta contra los valores, y nos ponen dibujitos que hablan contra el comunismo, contra la posibilidad de estudiar en la universidad y contra todos los derechos, como si fuera neutral. Digo, a mí me subleva, ¿no? O sea, ¿de qué valores estamos hablando que ataca Paca Paca? ¿Y de qué neutralidad están los dibujitos ahora de Paca Paca? Bueno, es lo mismo que cuando dicen la ideología de género. Lo que pretenden es volver a los libros donde Elenita plancha contenta y alegre y ayuda a su mamá y va a misa los domingos. O sea, esa es la neutralidad a la que apuntan hoy. Bueno, ni siquiera es la neutralidad de mamá y papá, o sea, es volver a que la mamá, si puede no trabajar, no trabaje, ¿no? Entonces, me parece que una cuestión de resistencia de la ESI es mostrar que, digamos, el valor que tiene entender lo que ellos dan por natural, que de natural no tiene nada, y el valor que tiene interpelar estas ideas, ¿no? Porque si no empezamos a naturalizar esto, de vuelta a la supremacía del hombre blanco, de la familia heterosexual, de los cuerpos que no tienen ninguna discapacidad, y me parece que esta lente hoy es fundamental. Y otra lente central, por eso todas las lentes son centrales, es seguir pensando a las infancias, a las adolescencias, a la docencia como sujetos de derecho, que hoy están absolutamente arrasados, ¿no? Seguir defendiendo el derecho a la educación, el derecho a una vida, a una buena vida, ¿no? El derecho a la medicación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a recibir contenidos, ¿no? O sea, si me pongo a pensar, todos los contenidos de la ESI hoy son,
o devinieron en revolucionarios, porque nada, están atentando contra todos los derechos, ¿no? A las cuestiones de género, ¿no? A la diversidad sexual que hoy creo que tienen miedo de poder salir a la calle y darse un beso por miedo a ser escrachado, golpeado, lastimado. Digo, no hace mucho hubo un incendio que se minimizó y mataron y quemaron a personas trans, ¿no? Y queda todo como, bueno, sigamos adelante, ¿no? Entonces, yo comparto lo que vos decís, Lore, hoy la ESI es resistencia, ¿no? Y lo que me parece fundamental, la ESI quiere una vida vivible para todas las personas. Y hoy eso es resistencia, pedir por una vida vivible, una buena vida, ¿no? Que no sea un lujo para un grupo. Hoy es resistencia, ¿no? Me parece. Recuerda que se está atacando una lógica, una concepción de vida, y te doy ahí el pie para que te metas con la cuestión de la educación emocional, porque cuando lo leí, te lo dije, lo digo públicamente, me pareció muy interesante, ¿no? Porque ¿quién estaría en contra? Nadie está en contra de la educación emocional que, que es tan importante, ¿no? Abordar los sentimientos y demás, pero cuando uno se mete un poco más y se encuentra con esta lógica de mercado que lo invade todo, me parece que es interesante, me parece que es muy, muy valiosa la perspectiva y bueno, lo que pusiste a debatir, así que te escuchamos, mira, porque vale la pena. Yo voy a dar respuesta, pero voy a seguir insistiendo en que alguna persona ahí, que está ahí en esos cuadraditos pueda hacer alguna pregunta o algún Bernardita comentario. Salazar tenía un comentario por ahí, Ah, pero bueno, bueno, bueno. se metió otro tema Tomo justo. la Ahí la respuesta, vamos voy con la a respuesta y traer. les voy dando tiempo. A ver, en este contexto tan complejo, ¿no? Y sobre todo en las cuestiones de convivencia en las escuelas, viene como anillo al dedo algunos enlatados que te prometen que si haces mandalas, ensayás mandalas, pones el enojo en una cajita, practicás respiración, y esto resuelve, así yo la vez pasada decía en un conversatorio, cuando uno trabaja empáticamente, trabajás empáticamente la angustia de una familia y entendés cómo ayudarla para poder salir, sacarla de la denuncia y que pueda pensar otra cosa. Entiendo que un docente con el grupo estallado, viene alguien y te dice, mete respiración, cajita del enojo, y ensayen esto, y yo compro. Viene la ESI y te dice, y vamos a probar, probemos por acá, si no funciona, probemos por allá. En realidad no tenemos respuesta para todo, vamos a intentarlo. Hay algunos materiales que están buenos, fíjate Claro, yo el otro día daba un ejemplo, ¿no? Si vos vas al médico porque tenés colesterol alto y tenés dos médicos, uno que te dice, te doy la pastillita, viví tomando la pastillita que te lo baja, y otro te dice, mejor camina, cuídate con la alimentación. Hoy en día voy con el de la pastillita, el otro es más esfuerzo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y además es muy funcional a la época esto de empezar a naturalizar verbos que se nos deberían poner la piel de gallina, la palabra emoción al lado de control, regulación, gestión. Esas son palabras del mercado, de las empresas, y naturalizamos que uno habla de gestión de las emociones, control de las emociones, autorregulación de las emociones. Digo, esto no va juntos ese verbo con ese sustantivo, ¿no? En todo caso es acompañar, alojar, respetar, compartir, sostener, digo, escuchar, va por otro lado. Y la educación emocional, de alguna manera, hay varias cuestiones importantes, que es la responsabilidad individual por cómo vos te sentís, independientemente de la causa. O sea, no importa por qué vos estés enojado con bronca, lo importante es controlar esa bronca, que para la educación emocional en general hay algunas corrientes más y otras distintas, pero en general son consideradas negativas. Lo importante es lo que vos podés hacer para controlar la bronca, para controlar el enojo, y la responsabilidad es tuya. No importa por qué estás enojado. O sea, es lo mismo si estás enojado porque te vulneraron un derecho
o porque rompiste con tu pareja. Y no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo si estás, de hecho, en un jardín, en un espacio donde tenía de capacitación y conversábamos esto, una docente contaba, una practicante contaba que estaba observando, y había un nene que estaba siempre por fuera, ¿no? Y se acercó a la maestra para preguntarle qué pasaba, si ella se podía acercar, y dijo, no, mira, él está muy enojado, la idea es que pueda ir al rincón del enojo, ¿no? Como ponerlo en la cajita. Bueno, y esta practicante lo que hacía, lo que empezó a hacer era armar un vínculo con este nene y conversar con él. El nene estaba siendo lastimado, golpeado, vulnerado en la casa con sus derechos, pero no estaba esa pregunta. Lo que estaba era, ¿estás enojado, molestás? Andá al rinconcito del enojo a guardarlo en una caja. Digo, y esto que parece burdo es bastante así, ¿no? Entonces, o esta idea que es terrible y que se naturaliza, que es el famoso libro del monstruo de los colores, ¿no? Una cosa es si jugamos a romper los frascos y mezclarlos, pero el mandato y el mensaje de ese cuento es que las emociones no funcionan si están mezcladas, las tenemos que tener ordenadas en frasquitos y tener claro si tenemos tristeza, alegría, pintadas de determinados colores, ¿no? Hay nenes que dicen estoy amarillo o estoy rojo porque piensan que ese es el color de la emoción, y la vida es pura ambivalencia, o sea, muy pocas veces tenemos muy claro lo que sentimos, ¿no? O sea, y por qué o sea, las tenemos muy mezcladitas, alguna que otra vez las tenemos más claras. Y sentirnos mal porque no las tenemos separadas, o sentirnos mal porque no andamos felices por la vida, y es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y esto no nos pasa solo como docentes, en general cuando andamos, mira lo que me salió, cuando andamos tristes, enseguida la tristeza es nombrada como depresión, y enseguida la depresión va de la mano de una pastillita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado para duelar y después ya está, va por el lado de la depresión. Digo, y me parece que también está bueno como revisar este mandato de felicidad, este mandato de estar bien siempre. Para los docentes es el doble, ¿no? O sea, Igual vos poder sos un poco interpelar. provocadora porque me parece que venís a decir que se mezcle todo, que, ¿no? Que juguemos con esas emociones y bueno, y provocás mucha inquietud, te voy a decir. Y un poco desordenado, sí. Mira, el otro día, hablando estaba yendo en auto y escuchaba la radio, o sea, hoy estas ideas tienen muchísima difusión y se están vendiendo y naturalizando de una manera que es muy preocupante. Y hablaba una persona, o sea, por un lado están habiendo capacitaciones obligatorias que dan puntaje de fundaciones que abogan por esta línea de la educación emocional. O sea, para esto sí hay plata. Pero además, hablaba una persona hablando de la importancia de reconocer las emociones, que en eso en eso compartimos, digamos, obviamente, reconocerlas, ponerlas en palabras, en estos son puntos en común que no interpelamos. Pero esa señora aconsejaba y ponía en valor los emociómetros, que son aparatitos que se están instalando en los jardines, que sirven para medir las emociones. Y hablaba en un programa de radio, ¿no? Lo bueno, lo lindo, lo divertido, como si fuera algo banal, para que los chicos y en los jardines se midan las emociones con los emociómetros. Y digo, es terrible empezar ¿no? O sea, ¿cuánto de enojado estás? ¿Cuánto de alegre? Marcalo con una rayita, ponelo. Digo, me parece, y lo escuchaba en un programa que tiene mucha resonancia, seguramente no hay muchos programas en las radios que estén hablando de la educación sexual integral, pero se van metiendo, van calando hondo, las familias van comprando libros porque en todas las librerías hay un excelente merchandising de libros que te enseñan a qué hacer cuando estás triste y qué hacer cuando estás enojado y cómo convivir con la tristeza y comprás porque tienen hermosas ilustraciones, ¿no? Y de grande vas y comprás cómo ser feliz y cómo ser buen líder y nos enseñan todas las cosas que hay que hacer y no hacer, o sea, la instrucción de la vida, ¿no?
Y lo que en el fondo nos quiere son sujetos adaptados, acríticos, que aceptemos las condiciones de vida que nos tocan y en todo caso no intentar cambiarlas, intentar cambiar a nosotros mismos nada más. Y este es el mensaje de fondo, ¿no? Cambia vos, sé feliz y si no sos feliz, sé positivo y tu vida va a cambiar. Lo importante es que vos seas positiva. Pero eso de verdad son las frases que nos dan vuelta todo el tiempo, ¿no? No sé si alguno ha Sí, vivido también, algo de esto. Sí, perdón. también pensaba, ¿no? Esto de, después el otro polo, ¿no? Que después se embanderan los pibes en un discurso de, bueno, estoy enojado, tipo, déjame estar enojado, o cosas así. Digo, pierden vincularidad, pierden el armado con el otro. Eh, en general son todas cuestiones, cuando habla de derecho uno, bueno, la frase de en esta época que los pibes están más, ahora no sé justo, pero por lo menos nosotros trabajamos mucho en la fundación y quienes bregamos por la protección de los derechos, que los pibes justamente tienen derecho a decir, tienen derecho a opinar, y de repente te vienen con cosas, es mi derecho, esto es así, y digo, también ahí hay que dar la conversación. A mí me pasaba con mi hija, no quería usar los aparatos, ella tenía derecho a tener los dientes torcidos, porque era su cara, porque era su boca, y hubo que conversar ahí. Digo, esta cosa de, o esto que vos también nombrabas en el libro, ¿no? Esto de se puede saludar de otras maneras, hay que respetar y demás. Y eso a veces se entiende con, bueno, si no te quiere saludar, que pase por el costado. Y tampoco esto, ¿no? De armar con el otro, de que las emociones también impactan en el otro, o sea, no son individuales porque hay mucho que no es individual. Y desde esta lógica que señalás, y desde la lógica imperante del momento, nosotros vamos a cumplir 30 años en la institución. Esto lo venimos luchando un montón, ¿no? ¿Cómo armar desde lo comunitario, como, pero no solo la conversación, sino ese tejido respetuoso que cuesta tanto construirlo? Armamos con el otro y los dolores del otro también nos tienen que resonar. Bueno, te digo, me No, hizo no, pensar mucho esta varias parte. cosas, Lore, que decís que me parecen fundamentales, que comparto absolutamente, que es la emoción puede ser considerada para la educación emocional como una sustancia y además como el cerebro comandando todo, o pensada en relación, ¿no? Pensada en el vínculo. Una emoción tiene que ver con una construcción, una relación, Claro. y por lo que yo puedo sentir vergüenza tiene que ver también un contexto social, político, digo, no es solamente un tema de que me circula más sangre, entonces la vergüenza tiene que ver solamente con el funcionamiento, digo, ¿qué cuestiones nos dan vergüenza, miedo y demás? Tiene que ver con lo vincular. Y hay algo que vos decís que es muy importante. Alojar el enojo para la educación sexual integral no es dejar que se revienten. Estás enojado, rompele los trabajos, golpealo, pegale, ¿no? Tocale el cuerpo sin permiso. Hay un borde que es aprender a estar con otros y a vivir con otros. Entonces, no da alojar el enojo no es cualquier cosa, es poder ponerlo en palabras, es pensar en qué te podemos ayudar, pero hay un límite, hay un borde que tiene que ver, no voy a dejar que lastimes al otro, no voy a dejar que te lastimes, porque vamos a cuidar lo vincular, ¿no? Y es en qué te puedo ayudar, pero no vale todo. No hay un vale todo, estoy enojado, entonces te reviento, y yo puedo porque hoy estoy enojado y soy... Esto por un lado que parece fundamental esto que decís, ¿no? Vamos a cuidar el entre y vamos a cuidar lo vincular. Y lo otro también está, que esto lo ponía en las dificultades para convivir, en cierto corrimiento de la simetría de las personas adultas, que en esta cuestión de tener muchos likes, querer los likes de los hijos y de las hijas también, y no bancarse que tu hijo te diga, te odio porque no me dejas hacer tal cosa, ponele. Y además porque el mercado nos iguala, nos pone a todos como consumidores caprichosos que nos tenemos que dar gustos, y esto lo decía Mary en un texto maravilloso, de Educar en la intemperie o algo así,
que decía, ¿cómo hacen los adultos caprichosos, devenidos caprichosos? Porque el mercado es, comprate esto, date un gusto, que tu vida sea un fin de, hacete lo que vos querés y todo el tiempo te llegan, no sacaste tal crédito, no compraste tal cosa, sé feliz. ¿Cómo hacemos como adultos inscritos en darnos todo el tiempo los gustos y ser caprichosos y quiero esto y el llame ya y si no esto y si no, para ponerle un límite a un niño caprichoso que es caprichoso por su edad? Somos todos caprichosos y estamos todos en el mismo nivel, todos queremos consumir y darnos los gustos ya, más el mensaje de ser siempre adolescentes, todo tiene que ser anti-ella. Hay muchas cuestiones que impactan en este borramiento de la asimetría y esto está generando también muchas dificultades en la convivencia. Yo en el libro pongo un ejemplo, pero para mí me pareció maravilloso, que era una mamá que le da un mensaje a la docente, sala de tres, diciéndole, mi hija no sabe lo que es un no, así que te pido que haya ningún no. ¿No? Entonces yo planteo la pregunta, ¿cómo hace una docente si este fuera el mensaje de las 30 madres que tienen, donde no existe el no y todo reclamo puede ser aceptado, querido? Digo, ¿cómo haces para convivir con niños, niñas, niñas que no, para los cuales no existe un no? ¿No? Entonces digo, repensar y también no de la mano de la culpabilización, sino entender que la época nos invita a la eterna adolescencia, es decir, a ver, pensemos con las familias y no con el docente con el dedito acusador, porque los docentes también tienen hijos que les pasan las mismas cosas. Pensemos juntos cuestiones ligadas a la crianza, cuestiones ligadas a las redes y a la adolescencia, donde no somos familia y docentes, somos adultos responsables de la crianza y de la adolescencia, pensando qué corno hacemos, que estamos recontra desorientados. Pensemos juntos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos la crianza? ¿Cómo pensamos este lugar de asimetría? ¿Cómo nos acompañamos juntos en este contexto tan difícil, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, porque eso también está impactando en las dificultades para estar con otros cuando se les da, como vos decís, Lore, pensar en las infancias como sujetos de derecho no es lo mismo que las infancias como consumidores del llame ya y quiero todo. No es lo mismo. Y a veces se confunden, y a veces se confunden, ¿no? Porque el mercado subjetiva mete su palabra, digamos, y entonces el niño con derecho es niño que se le da todos los gustos. No, no porque es Tal- muy difícil Acá, después convivir. Sí. tal cual, sí, tal cual. Laura Fiorilo quiere decir algo. Sí, miren que Te hay una escuchamos, pregunta querida. de Aldana también por ahí y por el Sí, sí, ahí y hay como después aportes. Después, si retomamos. querés, los leemos. Dale. Dale, porfi. Sí, 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 sí. Vamos a prender el micrófono. Buenas tardes. Ahí estás. Liliana, mientras te escuchaba me acordaba que el año pasado, no el anterior, estuvimos compartiendo en unas formaciones acá en la región 10, dependiendo de la DESI, sobre las capacitaciones para referentes escolares en ESI. Me acuerdo que usábamos un fragmento de una conferencia tuya sobre esto de la educación emocional y era increíble lo que generaba, porque en todos los grupos, en todos los niveles, docentes de todas las modalidades se inquietaban muchísimo, hubo muchos enojos, unas conversaciones súper interesantes, porque bueno, justamente, ¿no? Era un tema que dejaba como de lado por ahí el discurso políticamente correcto sobre ciertas cuestiones de la ESI y nos movilizaba como desde otro lugar y eso me parecía espectacular. Yo trabajo en formación docente y una pregunta o algo, una inquietud que me surge para compartir tiene que ver con que muchas veces la temática de disputa respecto de la educación emocional también tiene como una cuestión, digo, para pensar en la ESI en detrimento de la educación emocional, también tenemos que pensar en un posicionamiento político-pedagógico respecto de la docencia. Y muchas veces pasa que las docentes mismas abogan en su vida personal por, no sé, no sé cómo llamarlo, terapias alternativas o qué sé yo, coaching o formas de resolver cuestiones de la vida
que yo creo, y esta es un poco la pregunta, que tienen muchos puntos en común con esta línea de la psicología positiva, de la educación emocional. Entonces digo, me surge como todo el tiempo preguntarme cómo hacemos para formarnos como docentes cuando muchas veces nos encontramos con colegas que les es difícil poder pensar una conversación respecto de la afectividad desde la ESI porque personalmente están como encantadas por esas maravillas que proponen este tipo de terapias. Está bueno lo que propones. En principio, a mí me parece que hoy tenemos que ser estratégicas en el sentido de poder acercarnos también, porque si no nos quedamos hablando entre quienes estamos convencidos y ya, digo, ¿no? Y es un contexto hoy bastante desfavorable y esto hay que reconocerlo. Entonces, a mí me parece que uno también tendría que discriminar, que quizás hay cuestiones, igual a mí tampoco me parecen que están buenas para la vida privada, pero ponele, que quizás hay cuestiones que uno pueda escribir en algunas cuestiones, por ejemplo, hay muchas personas y muy cercanas que defienden a fondo el mindfulness y algunas otras técnicas. Y está bueno, está buenísimo. El asunto es cuando yo esto lo tomo como una propuesta didáctica no situada como estrategia para cualquier grupo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas docentes me decían que, por ejemplo, para algunos chicos con algunas discapacidades, trabajar desde un lugar más ligado a las neurociencias o a lo reeducativo, les puede servir perfecto. O un niño desbordado, ayudarlo a respirar bien, perfecto. Ahora, que a un niño desbordado, un niño con determinada cuestión, necesite ciertas estrategias, no significa que esto tiene que ser una estrategia didáctica para todo el grupo en todo momento, ¿no? Que a algunos chicos les sirva conectarse, respirar. Yo hago yoga, me encanta, pero no voy a proponer yoga cuando un grupo está desbordado como única solución y alternativa sin entender por qué ese grupo está desbordado, ¿no? Me parece que, a ver, por un lado me parece importante que como docentes tengamos de lado que son dos proyectos, que hablan de dos proyectos históricos de país, porque uno quiere revisar, repensar y lo que está mal, revisarlo, y otro es sujetos acomodados al medio, ¿no? Felices, contentos, consumiendo, ¿no? Y responsabilizándose por todo lo que les pasa. Son dos proyectos de sujeto, aprendizaje, país. No es solamente si es el monstruo de los colores o Petit el monstruo, no pasa por ahí. Pero también me parece importante desde la educación sexual integral dar a veces respuestas más concretas. Hay muchísimos materiales muy buenos de la mano de la ESI que podemos usar. También está bueno, y me parece que no podemos tener los tacones de punta, y esto lo planteo en el libro, de repente hay una situación en el grupo por la cual es necesario hablar del miedo, pero siempre lo vamos a trabajar cruzado con los ejes. Por ejemplo, y varias veces di este ejemplo porque a mí me sirvió mucho. En pandemia, una directora me comentaba de un grupo que estaban todos los chicos y las chicas con mucho miedo porque azarosamente habían fallecido o tenían problemas de salud muchos familiares. Entonces trabajaron el miedo, trabajaron el cuento miedo de Graciela Cabal, trabajaron esto de que los adultos y los chicos pueden tener miedo, trabajaron que las nenas y los varones pueden tener miedo porque lo cruzaban con el tema de género, que tenemos derecho a tener miedo, digo, ¿no? Compartieron los tips que a cada quien les ayudaba a tener menos miedo. Hay muchos materiales, Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos, que hablan de lo vincular para ayudarse cuando se tiene miedo. Digo, no tengamos miedo a trabajar una emoción, porque no es que no hay que trabajarlas o abordarlas, pero las vamos a abordar pensando en los derechos, pensando en el género, pensando en el grupo, pensando situado, y vamos a ofrecer materiales. Porque una de las cuestiones que pasa es cuando vamos y decimos, el monstruo y los colores no, esto no, esto no, y no, inventate algo. Digo, realmente hoy los docentes necesitan recursos, palabras, acompañamiento, entonces también tenemos que acompañar en ese sentido, no tenemos que ser fundamentalistas y tener miedo a ofrecer algún recurso, ¿no? Y también reconocer, y así como digo, que podemos planificar actividades ligadas a las emociones
en están enojados y con bronca y poder trabajarlo y darle lugar. eh, También saber que las emociones están siempre presentes, no cuando hago una propuesta, están presentes cuando alguien lo toca al otro sin permiso, están presentes cuando se arma un equipo y alguien queda fuera, están presentes cuando se discrimina a alguien por ser gordo, gay o lo que fuere, y ahí tenemos que intervenir. Desde una intervención que no significa que todos tienen que decir cómo se sienten y qué les pasa, a trabajar desde las ciencias sociales, la lengua, la literatura, cuestiones ligadas a la discriminación, a la diversidad de cuerpos, a la diversidad de familias, ¿no? Porque esa es nuestra herramienta. Somos docentes, no somos psicólogos y psicólogas. Entonces, pensar desde nuestra tarea cómo podemos acompañar a las cosas que le generan enojo, ¿no? O sea, ¿a qué voy? No es el vacío, la educación emocional lleno de propuestas y el vacío de la ESI. Tenemos que proponer y mostrar nuestras propuestas para que la gente o los docentes reacios digan, ah, bueno, no es que no hay nada del otro lado, ¿no? Entonces solo es la educación emocional. No sé si respondí, Laura, un poco a lo que vos planteabas. Me pensaba que es necesario nuestro propio trabajo, ¿no? Entre los adultos. Me parece que vos lo trabajás también, lo preguntás, ¿no? Los adultos donde están en este profundo sentido donde el niño también puede ser un niño gracias a que hay un adulto allí, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. y bueno, veo esta instancia de hoy, por ejemplo, absolutamente productiva para ese tipo de cosas, para que nosotros conversemos cómo, pensaba también en los límites, pensaba, bueno, en estas cuestiones que vos también planteas, ¿no? Como construcciones vinculares que nosotros tenemos que practicar efectivamente entre nosotros, ¿no? Armando, pensaba que muchas veces pretendemos hacer con los pibes y los pibes, la verdad es que siempre te decodifican mucho más rápido cuando vos haces efectivamente lo que pretendés transmitir, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé si había algo que vos querías leer, Lore, del chat o algún otro comentario, pregunta. Más allá de que si alguien quiere abrir micrófono y decir Sí, algo, preguntar algo, compartir algo, lo puede hacer. Dos resonancias respecto de lo que se estuvo conversando. Por un lado, María Bernardita Salazar decía que muchas veces los adultos toman una situación para categorizar a un niño como el abusador. Una situación quizá exploratoria en la que un niño le muestra sus partes íntimas a otro y los adultos responsables se agarran de esa escena que quizá es entendible dentro del desarrollo y la curiosidad, y en vez de enmarcarla y trabajarla junto a los docentes, demonizan a un niño de 5 años y lo clasifican como un abusador. Sí, También, yo agrego, a veces se dan conductas que pueden ser abusivas incluso, eh, quizá no entre nenes de 5 años mismas edades, pero digo, cómo rápidamente se clasifica, bueno, de hecho hay todo un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y no es por nada, pero digo, es tremendo este tema que nos trae acá Bernardita. Y el otro comentario perdóname, de Lore, una Aldana, cosa, Pardo, espera, relaciona espera, las emociones. Dice, cómo se puede pretender que los niños pongan en palabras lo que sienten, cuando muchas veces ni los adultos podemos poner en palabras nuestras emociones? Totalmente. tal cual. No, dos cosas. Una en relación a lo que hablaban de pensar un niño abusador y demás. Digo, en estas charlas o conversaciones que para mí urgen hacer con las familias respecto del miedo, respecto de las denuncias, respecto del no tocar, también me parece fundamental hoy compartir con ellas, infancias, púberes y adolescencias, de qué hablamos cuando hablamos de acompañar la sexualidad de una niña, niño y demás, ¿no? O sea, porque hay una cuestión de patologizar, ¿no? Muchas manifestaciones propias de la sexualidad, porque hay esto que hablamos, un corrimiento de los adultos que los dejan en las redes solos como si no, sin advertir los peligros, ¿no? Uno advierte los peligros para cruzar la calle, para meter los dedos en el enchufe, como la serie Adolescencia, ¿no? Que interpeló tanto, ¿no? Como si están solos en su habitación, no hay peligro, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el lugar de los adultos? ¿Es solo advertir peligros? ¿Cómo acompañamos? Digo, hay muchas cuestiones que a mí me parecen importantes y en esas también incluir de qué trata hoy la sexualidad infantil y cómo acompañarlos, ¿no? Cómo armar un borde que tiene que ver con el cuidado, pero a la vez no patologizar la propia exploración infantil o la genuina curiosidad infantil y pensar que si un niño miró a otro entonces es un perverso, ¿no? O sea, me parece que acá hay un terreno muy importante para trabajar junto a las familias en relación a esto. Y en relación a las emociones también, ¿no? A veces hay un pedido de cómo te sentís, definirlo, y a veces lo podemos hacer, pero a veces no. Y también me parece importante, y a veces se nos va un poco de las manos esto de pensar que haciendo asambleas y hablando de lo que nos pasa resolvemos todo. A veces sí, y a veces no, y a veces está bueno poner en palabras, y es fundamental, y a veces mejor trabajemos armando grupos, trabajando con poesías o reflexiones o con el arte, en vez de estar hablando 3 horas de lo mismo y que los chicos digan lo que saben, que tienen que decir y que queremos escuchar, ¿no? O sea, no siempre poner en palabras resuelve. A veces sí, a veces no, y mucho menos obligar a poner en palabras lo que sentimos. Si no, nos vamos de la mano del asambleísmo y todos dicen lo que hay que decir y todos estamos contentos y después se siguen matando y siguen discriminando, ¿no? Me parece que ahí tenemos que ser como usar diversidad de estrategias, no pensar que si cada uno dice cómo se siente resolvimos el problema. Es mucho más complejo, lamentablemente, sería muy fácil. Y también comparto esto, que cuando andamos nosotros mismos, ¿no? También muy desorientados respecto a muchos afectos, bueno, ¿qué le vamos a pedir a los chicos que digan, decime con qué emoción y cuánto mide la emoción que sentís, ¿no? Esto que parece ridículo es casi cotidiano en muchos jardines. Está el emociómetro y empiezan y se saludan y miden cada emoción como está. Ese día, digo, a ver, porfis, vuelve el sentido común un poquito. Tal cual. Que es el menos común de todos, de todas maneras. Obviously, obviously, obviously. Nos quedan unos pocos minutos, así que yo los invito a quienes quieran para hacerle las últimas preguntas a Lili. Digo preguntas o resonancias o comentarios, como lo que quieran. Yo tomo igual algo que me hace pregunta desde los enunciados tuyos por capítulo, que son muy interesantes. Uno es una preocupación mía referida al discurso de odio y ¿qué puedo decir? El desarrollo que puede tener a futuro, que me parece que no se lo está tomando en cuenta respecto de nuestros niños y nuestras niñas. Y a propósito de eso, algo que vos nombrás la ESI como contrapedagogía de la crueldad, porque creo que tiene... Sí. Sí, me parece bueno, tomo ahí en las dificultades para el convivir, que hoy mencionamos el impacto de las redes, de la época en la que estamos, del mercado, de la ausencia de personas adultas, también agrego el discurso del odio, cómo se va inscribiendo y aparte entender cómo el discurso del odio genera un común en contra de otro que tiene una funcionalidad, porque arma un supuesto común, todos nos unimos en contra de, ¿no? Las personas trans, los pobres, los negros, los gays, las infancias, las personas con discapacidad, los jubilados, ¿no? Entonces se arma como un supuesto donde se borran las diferencias y todo, bueno, esto es la historia misma, ¿no? Hay tantos ejemplos. Pero esto después se reproduce al interior de los grupos, ¿no? Todos en contra de fulanito y se borran las diferencias de ese otro grupo porque están todos, los convoca el odio, los convoca, ¿no? El segregar. Entonces me parece importante entender lo funcional de esa dinámica para ver cómo la podemos
desarmar, ¿no? ¿Cuáles son los, entre comillas, los beneficios secundarios para poder desarmarlos? Y además porque en ese discurso el otro se deshumaniza, ¿no? El otro deja de... Yo leía, no, esto no es del libro, pero acá lo tengo, una nota que me gustó mucho de un... de Gustavo Fernández Bertrán, no lo conocía, psicoanalista y licenciado en Ciencias Políticas. Una nota que me gustó el título porque se llamaba La deshumanización. Y él decía, la deshumanización se construye, se fomenta, se estimula en una práctica sostenida en el odio, donde al sujeto se lo despoja de toda humanidad, convirtiéndolo en una cosa, en un objeto que se puede desechar, abandonar, empobrecer, encarcelar, torturar y matar, sin culpa, sin moral y sin ética, ¿no? Y esto diría, y esto tomo en el libro, la crueldad tiene que ver, esto lo dice Rita Segato, no es el retiro de toda la empatía, el otro deviene en cosa, entonces no siento nada si golpeo a un jubilado, si le tiro un arma a un compañero, o sea, el otro es una cosa, la deshumanicé por completo. Y al final, me parece hermoso, me dice, pero la mayoría de las personas son solidarias, estamos aún a tiempo de enterarnos y de poner un límite a semejantes atrocidades. Apostemos a la palabra, a la defensa de la diferencia, a la justicia, al límite y a la democracia, no como palabra vacía, sino como acto radical de humanidad, porque lo que está en juego no es solo la salud mental individual y colectiva, sino la posibilidad misma de seguir siendo humanos. Y me encantó esto que dice, ¿no? Como no es cualquier cosa, estamos hablando de sostener la humanidad frente a un contexto de tanta deshumanización, ¿no? Y esto lo ligaba mucho a esta cuestión del discurso del odio y de la crueldad, y por qué es tan importante sostener la ternura, ¿no? La ternura en sus dos concepciones, miramiento y empatía, ¿no? Empatía por un otro que es un otro, diferente de mí, ¿no? Esto es lo radical del concepto de ternura. Y en el libro tomo como distintos autores, inclusive Segato y demás, que hablan de la ternura, y hay unas palabras de Carlos Escliar, que es un genio, hablando de la ternura, que me encantan, y que está un poquito en consonancia con esto que leí de Gustavo Fernando Bertrán, que dice así, Carlos Escliar: la ternura está en permanecer incluso después de haber dicho adiós o basta, quedarse a escuchar lo insoportable, apreciar y no agraviar, vivir como si siempre fuese otoño o primavera, no interrumpir a la infancia, conversar y caminar con los ancianos, rebelarse junto a otros contra la maldad y la miseria, que un abrazo se parezca a un siglo, mirar el cielo y cuidar de quienes están a los lados. La ternura es la memoria frágil de la tierra. La ternura lo es todo, incluso es ternura el grito desatado de la injusticia. Digo, nunca como en estos tiempos, estas palabras de Escliar en relación al sostener la ternura, que hoy yo creo que de verdad es sostener la posibilidad de seguir siendo humanos, ¿no? Ni más ni menos que eso. Bueno, me emocionaste. Qué maravilloso. Graciela dice, excelente conversatorio, que como siempre, tu sencillez, a ver, invita a trabajar por la ternura. Muchas gracias, qué hermoso. Bueno, me parece que Gracias. es un pequeño cierre porque nos hace volver seguro a escuchar este conversatorio porque tuvo muchos momentos de impacto y hay que decantar.
Pero bueno, agradecerte, Lili, como siempre, agradecerte mucho porque, bueno, porque nos devolves un poco la confianza también de que podemos continuar vivificando la ternura en función de nuestros vínculos cotidianos, que es, bueno, humanizarnos al fin y al cabo. Ujú. Así Sí, que, tal cual, tal bueno, cual. yo propongo que nos desmutemos si quieren y yo por lo menos la voy a aplaudir. Oh, no, aplaudámonos todos para seguir resistiendo en estos tiempos tan duros. Nos necesitamos, Así es. nos necesitamos mucho. Bueno, Muchas muchísimas gracias por Gracias, haberme Lili. dado. Bueno, No, un abrazo grande y a seguir militando la ternura y cuidar a quienes cuidan y cuidar a quienes necesitan ser cuidados. gracias. Totalmente. Que Bueno, así el sea. 4 de julio Muchas es el gracias. próximo Jugar en la Calle y creo que viene muy de la mano de todo esto que venimos conversando. Es un evento comunitario que invita a jugar libremente a nuestras infancias, pero también vemos por ahí algunos adultos saltando la soga y en rondas de mate, que creo que va por ahí también. Ay, perdón, me acordé, ya que estamos en los avisos parroquiales, ¿Cómo no? me acordé un chivo que lo definí hace muy poquito tiempo. Tuvimos la presentación que ustedes estuvieron y me acompañaron divinas y amorosas en la Feria del Libro, pero bueno, mucha gente no pudo venir. Entonces, arreglé hace muy poquitito anoten en la fecha porque es hasta dentro de mucho y se van a olvidar, pero quienes viven en Cava, el 17 de septiembre hago otra presentación de conversaciones con dos personas que no las voy a nombrar todavía porque es una sorpresa maravillosa, y Ah, además conseguí un lugar, mi marido canta en un coro que es precioso, que se llama Americanto, con canciones muy hermosas, y pudimos armar un lugar donde van a poder terminar cantando con el coro y esas cosas, así que agenden 17 de septiembre alrededor de las 19, ya más adelante van a ir teniendo hermoso. más novedad. Me acordé de este aviso parroquial. Y Y compren el tu libro. Instagram, y ahí seguro se enteran. Sí, seguro, pero viste que uno ya marca la crucecita en la agenda. Así Sí, es. obvio, obvio. Bueno, eso. Bueno, y Contá decir, tu Instagram, que quede grabado. compren el libro también porque es indispensable, ¿eh? La verdad es que es precioso. Bueno, gracias otra Gracias. vez, Lili. No, Nos al veremos. contrario. Gracias a Gracias, ustedes. Muchas Lili. gracias. Abrazos. Y gracias a todos y a todas. Chau, chau. Hasta luego. Chao, Chip.